Ahora sí, ok. Muchísimas gracias a todos. Muy feliz tarde. Bienvenidos a esta conferencia Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia, del fusible a subestaciones digitales, en el marco de nuestro programa de formación de gerentes de la industria petroquímica nacional que desarrolla LIESA desde el mes de febrero. Les recordamos que sus micrófonos van a permanecer silenciados y que sus preguntas las pueden formular a través del chat de esta plataforma. Aprovechamos para saludar a nuestros estudiantes que ya están conectados, profesores e invitados especiales. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Nuestro ponente de esta tarde es el ingeniero Germán Valderrama y le doy la palabra a uno de nuestros coordinadores, Gustavo Carrero, a quien le damos la bienvenida, igual que Juan Sabo, que ya nos acompaña, para presentar formalmente ya a nuestro ponente de hoy, el ingeniero Germán Valderrama. Adelante, Gustavo. Buenas tardes a todos. Gracias, Germán, por haber aceptado la invitación y por participar en el programa de gerencia. Y gracias a todos los asistentes a la conferencia. Germán es ingeniero electricista egresado del Politécnico de Barquisimeto con un Master of Science de la Universidad de Washington State en el estado de Washington y una maestría en ingeniería industrial, la cual obtuvo con calificaciones summa cum laude. Germán por varias décadas ha sido formador de generaciones de relevo y se especializó y fundó la Cátedra de Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia en la Universidad Antonio José de Sucre. De la misma casa de estudios ha sido coordinador del programa de posgrado y se mantiene activo como profesor de posgrado en ingeniería eléctrica. En paralelo, Germán ha tenido una actividad industrial y ha desarrollado ingeniería, proyectos y construcción en aproximadamente 10 países. Inclusive estuvo en el África Negra en un par de proyectos. Actualmente se encuentra en Colombia llevando a cabo una gerencia de una empresa de alta tecnología, una empresa americana de alta tecnología, y donde se desempeña como gerente de servicios de ingeniería. Te damos nuevamente la bienvenida, Germán, y gracias nuevamente. Muchas gracias, Gustavo. Creo que otra persona debe intervenir o empiezo yo. No, todo tuyo. Estamos listos para oírte. Muchas gracias. Adelante, Germán. Okay, ya vamos a dar inicio a la conferencia. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecerle a LIESA la deferencia de haberme invitado y haberme permitido dirigirme a este grupo selecto de ingenieros y de invitados especiales. A mi amigo y compañero de promoción, aunque en diferentes especialidades, Gustavo Carrero, mi amigo de toda la vida, que fue quien se molestó en llamarme aquí a Bogotá y convencerme de participar en esta charla. Yo no le diría conferencia, una charla que quisiera hablar con ustedes sobre la evolución de los sistemas de protección, que va muy ligada a la evolución de los sistemas eléctricos, y la idea es ver dónde estamos parados en este momento y hacia dónde vamos. La conferencia la preparé dirigida a estudiantes de posgrado. Tengo entendido que hay bastantes electricistas, pero también hay de otras especialidades. Entonces, no voy a profundizar, porque tampoco el tiempo lo da, no voy a profundizar en ningún tema, lo voy a hacer más bien descriptivo. Sí quiero iniciar con una serie de definiciones para que todos hablemos el mismo idioma y la charla sea más clara. Quiero aclarar que no es la intención hacerle propaganda a ninguna marca de equipo. Si bien me he tomado la libertad de usar algunos productos
sin nombrar un modelo ni nada, de la empresa donde yo trabajo, simplemente por la facilidad y por la disponibilidad de este material, ¿no? Pero en ningún momento la idea es hacer propaganda o comercial, nada de. La idea esta es simplemente presentar la situación de los sistemas de protección actualmente. Voy a parar mi video para mejorar el ancho de banda y poder, si tenemos problemas de internet, estar mejor situados. ¿Cuál es el contenido de esta charla? Vamos a hacer algunas definiciones y luego vamos a hablar de la evolución tanto de los sistemas de potencia como los sistemas de protección, que ha ido a la par. A medida que los sistemas de potencia han crecido y evolucionado, los sistemas de protección han tenido que hacerlo de la misma forma. Luego vamos a hablar un poquito del relé multifuncional, de funciones especiales de protección que son típicas ahora, que antes ni se soñaba con tenerlas. La tendencia actual de ir a subestaciones digitales, ya vamos a ver qué es eso, y los esquemas especiales de protección. Esta parte solamente la voy a nombrar hacia cuál es la tendencia actual de los sistemas de protección, y voy a finalizar con la cuarta generación de relés, y ya vamos a ver por qué llamo cuarta generación, que es el relé de onda viajera, que es lo más actualizado que tenemos. Vean, ¿cuál es la misión de los sistemas eléctricos de potencia? Como todos saben, suministrar energía eléctrica a los consumidores de forma tan confiable y segura como sea económicamente factible, ¿no? En esta definición está la esencia de cómo se organizan los sistemas de potencia, ¿no? Por un lado, queremos que siempre lo tengamos disponible, y por otra parte, queremos que sea seguro, pero también queremos que sea económicamente factible, ¿no? Que lo que paguemos sea proporcional a lo que recibimos. Uno de, tal vez el principal problema que tienen los operadores de sistemas de potencia es que la ecuación de que la potencia generada siempre tiene que ser igual a la potencia más consumida más las pérdidas es inviolable, ¿no? Y el problema principal es que la potencia consumida no la controla la empresa de energía, porque uno no le pide permiso a la compañía de electricidad para conectar la licuadora o para prender el televisor, una industria para arrancar un motor, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que los operadores siempre tienen que estar examinando lo que yo llamo los signos vitales del sistema de potencia para que esta ecuación nunca se rompa, ¿no? De que la energía generada sea igual a la energía consumida. Lo ideal sería tener uno en el techo de nuestras casas, un tanque de electricidad donde pudiésemos almacenar la electricidad que necesitamos, así como lo hacemos con el agua, pero eso no es posible. Además, siempre los sistemas de potencia están sometidos a fallas, y el sistema debe actuar automáticamente en forma muy rápida para evitar daños. Entonces, vemos que a todo sistema de potencia tenemos un sistema de protección asociado, ¿no? En su forma más primitiva, y como fue hasta hace unos cuantos años atrás, el sistema de protección simplemente tomaba muestras del voltaje y de la tensión y de la corriente, llevaba estos valores a escala a unos equipos de detección que son los que llamamos relés, y si alguna de estas cantidades se separaba de los valores establecidos, por ejemplo, el típico la corriente, si hay un cortocircuito, la corriente aumenta súbitamente, el equipo tomaba la decisión de desconectar el interruptor de la parte del sistema que fallaba. Y lo único que se tenía en ese momento era una banderita que indicaba cuál fue el relé que operó, y nos
nos daba la indicación de qué tipo de falla era dependiendo del relé que hubiese operado y en qué fase estaba. Y esa era toda la información que teníamos. En ese momento había que salir a buscar dónde había sido la falla y este era un trabajo bastante laborioso. Entonces, la misión de los sistemas eléctricos de potencia es simplemente aislar los equipos que fallan, pero hacerlo de tal forma de que el resto del sistema siga funcionando y con una mínima perturbación para los consumidores. Y, por supuesto, evitar daños al personal, sobre todo al personal de las empresas eléctricas y a los equipos adyacentes. Es decir, la idea es aislar la falla y evitar que ésta se propague a los demás equipos. Los que han estudiado ingeniería eléctrica saben que si hay un cortocircuito en un sistema, los efectos se notan en todo el sistema, pero no queremos desconectar todo el sistema, sino solamente el equipo que está en falla. Entonces, la misión de los sistemas de protección, la función es detectar la falla, primero saber que en el sistema hay una falla, debe ubicarla y debe iniciar la acción correctiva. Y siempre fue abrir interruptores para aislar los equipos que estén en falla, sonar alarma o iniciar acciones de control. Esto lo vamos a ver más adelante. Las características, estas las tomé de un libro clásico de protecciones, que es el Protective Reline de Blackburn y Domin, que divide las características en 5 áreas: confiabilidad, selectividad, velocidad, simplicidad y economía. La confiabilidad nos da el grado de seguridad de que el sistema de potencia va a actuar correctamente bajo todas las condiciones de operación del sistema de potencia. La selectividad, vamos a verlo más adelante un poco más en detalle, es obtener la máxima continuidad de servicio con desconexión mínima en el momento que ocurra una falla. La velocidad, mínima duración de la falla con consecuente mínimo daño a los equipos y a la estabilidad del sistema. Simplicidad, mínimo uso de equipos y circuitos para alcanzar los objetivos de protección. Y la economía, máxima protección a un mínimo costo. Siempre la economía está metida porque los sistemas de potencia, como ustedes saben, son sistemas de capital intensivo, es decir, permanentemente hay que hacerles grandes inversiones para mantener los sistemas al día. Últimamente, ustedes ven libros clásicos del siglo pasado y solamente se hablaba de confiabilidad. Ahora, debido a la necesidad de continuidad de servicio y de seguridad, la confiabilidad se ha dividido en 2, fiabilidad y seguridad. En inglés se usan la palabra dependability, que no tiene una traducción precisa en forma en español. Yo me tomé la libertad de usar confiabilidad para reliability y fiabilidad para dependability. Y la fiabilidad es la seguridad que tenemos o el grado de certeza que tenemos de que el equipo de protección va a operar en la forma que está previsto que lo haga y en el tiempo previsto para hacerlo. Y la seguridad es lo contrario, el grado de certeza que yo voy a tener de que el sistema o los equipos que no están en falla no operen o no lo hagan en forma incorrecta. Visto como en forma separada, la fiabilidad y la seguridad son tal vez fáciles de conseguir, pero verlo en forma conjunta es mucho más complicado. Por eso dice, el arte de la protección con relés es un equilibrio constante entre la capacidad de detectar condiciones de falla en activos protegidos y la capacidad de evitar la operación en todas las demás situaciones. Entonces, podemos tener una definición más completa de la protección del sistema de potencia como la ciencia, porque requiere grandes conocimientos técnicos, la habilidad porque requiere experiencia, y el arte porque requiere conocimiento refinado para aplicar y ajustar los dispositivos de protección.
Por eso siempre se ha dicho que la protección, sobre todo la gente que coordina, sabe cómo los retos que tienen para cumplir con todas estas condiciones. Veamos un poquito la evolución de los sistemas de potencia y cómo nacieron los sistemas de protección. El Thomas Alva Edison, que se puede considerar el padre de la edad moderna, inventó la primera lámpara incandescente en 1878 y estableció la primera empresa de alumbrado público que sustituía al alumbrado de gas o de queroseno, y por eso muchas empresas todavía se llaman empresas de luz eléctrica, ¿no? Hubo dos desarrollos muy importantes, uno en 1886, que fue la invención del transformador moderno, lo hizo William Stanley, y en 1887 tal vez el invento más importante, el de Nikola Tesla, que patentó los motores polifásicos. Con estos dos inventos, la evolución de los sistemas de potencia tuvo un gran desarrollo y en apenas 20 años ya había sistemas de 115 kilovoltios, se podía transmitir desde las plantas de generación a las ciudades grandes cantidades de energía, y por supuesto esto implicó una evolución de la economía, porque ya la electricidad no solamente se usaba para alumbrar, sino que se tenía aplicaciones industriales con la invención de los motores. Veamos un simple esquema como el primero que inventó Edison, que era un sistema de corriente continua para alumbrado público. El sistema simplemente se cerraba un interruptor y prendíamos las luces y lo queríamos apagar, listo. Pero ¿qué ocurría si había una falla? Si había una falla, había grandes corrientes que venían a circular hasta el punto de falla y el sistema terminaba destruyéndose. Entonces, esto hizo que apareciera el primer dispositivo de protección, que fue el fusible, inventado por Edison en 1880. Y el fusible todavía lo tenemos hasta nuestros días y es básicamente el mismo concepto que usó Edison, que es simplemente una lámina calibrada que con el paso de una corriente se funde dependiendo de la magnitud de esta corriente. Entonces aquí vemos cómo el mismo sistema primitivo, si le colocamos fusible en cada una de las lámparas que usamos para alumbrado, en el momento en que ocurre una falla, el fusible destruye y saca el elemento en falla. Entonces, aquí ya vemos dos conceptos importantes que se han mantenido durante toda la historia de las protecciones, que es el de selectividad. Fíjense que en esta forma Edison hizo su sistema selectivo, porque si la falla era aquí, sacaba el elemento en falla, así como si fuese en cualquier otro punto del sistema, ¿no? Y también tenemos la coordinación de la protección, porque aquí él tuvo que coordinar este fusible con este fusible para que ellos ven la misma corriente, pero este va a operar primero que el fusible que está en la fuente para evitar que se pierda todo el sistema. Entonces aquí ya tenemos el concepto de selectividad y el concepto de coordinación de protecciones, que es simplemente escalar los tiempos de los diferentes equipos de protección para hacer el sistema selectivo. Por supuesto, a medida que creció, inmediatamente se hizo aparente que los fusibles no se podían usar en todas las aplicaciones, sobre todo en sistemas polifásicos de alta tensión, y ya en el año 1902 apareció el primer relé de atracción. El primer relé sobre corriente tipo disco de inducción con operación de tiempo inverso se introdujo en 1920. En 1909. Y estos relés, todavía hay muchísimos en operación que mantienen el mismo concepto de tipo disco de protección de tiempo inverso, ¿no? El concepto de discriminación direccional, ya
vamos a ver que se introdujo entre 1910 y 1920. El primer relé de atracción, bueno, un relé simple que todavía están en uso, un relé que con el paso de una corriente atrae una armadura y cierra unos contactos, que aquí lo estoy usando para encender una luz. Y esto eran los relés que se llamaban relés instantáneos, ¿no? Porque no hay un retardo intencional en su tiempo de operación. Él tiene un tiempo intrínseco de operación y eso es. Luego aparecieron los relés temporizados donde se podía controlar el tiempo de operación para hacerlo más selectivo, ¿no? El relé tipo disco es como el que vemos en la gráfica, tiene un relé muy popular o fue muy popular durante muchísimos años, todavía hay muchísimos en operación. Simplemente pasaba, con el paso de una corriente, se desfasaban las corrientes y por el principio de inducción, él comenzaba a girar este disco, el contacto móvil se movía hasta chocar con contacto fijo y podíamos, graduando la distancia, podíamos cambiar el tiempo de operación del relé. Se llamaban relés de tiempo inverso porque a mayor corriente el tiempo de operación era menor. Si hay mayor corriente, este disco gira más rápido y por supuesto el tiempo de operación es menor. Entonces, este era el relé básico de sobrecorriente, que es una pieza de ingeniería, casi que diría yo de relojería, y muy confiable, pero por supuesto te dan partes móviles, había que hacerle mantenimiento periódico, el mantenimiento era muy delicado, etcétera, etcétera. El concepto de direccionalidad del disparo, ya cuando los sistemas empezaron a hacerse mallados, aquí tenemos el caso básico, que es cuando tenemos generación en dos extremos de una línea, tenemos que, para hacer selectivo el sistema, tenemos que hacerlo direccional, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una falla en este punto, voy a activar mi lápiz. Disculpen. Si tenemos una falla en este punto, ¿ven el lápiz? Ajá. Si tenemos una falla en este punto, la corriente va a venir en esta dirección y va a venir en esta dirección. Por supuesto, si queremos que el sistema sea selectivo, solamente queremos que opere el interruptor 5 y el 6 y que los demás queden inmunes. Entonces, los relés se pueden polarizar por voltaje o por corriente y podemos determinar la dirección relativa de la corriente y hacer selectivo el sistema. Por supuesto, esto nos obliga a coordinar el dispositivo de protección 5 con el 3 con el 1 y por el otro lado el 2 con el 4 y con el 6. Y en el caso de esta falla, en lugar de sacar todo el sistema, solamente sacamos la línea CD y la línea AB y B y C sigue operando exitosamente. A medida que los requerimientos de selectividad y velocidad, porque la protección coordinada siempre hay un retraso de tiempo a medida que nos acercamos a la fuente, se estableció el concepto de protección diferencial o de relé diferencial. En este caso, el principio es comparar la corriente que entra en un equipo con la corriente que sale. La corriente que entra con la corriente que sale, y por supuesto, debido a cómo conectamos los transformadores de corriente, en ese caso la corriente que circula por el relé es igual a 0. Y si tenemos una falla interna, entonces la corriente va a ser detectada por el relé. Este tipo de protección se llama absolutamente selectiva porque nosotros podemos establecer una zona específica de protección. Y la zona la establece la ubicación física de los
transformadores de corriente. Entonces se dice que es absolutamente selectiva porque si la falla es externa, el relé no la ve, no hace nada. En cambio, si la falla es interna, el relé inmediatamente detecta la falla y puede abrir. Y la ventaja de esta protección es que no requiere coordinación con ningún otro dispositivo, porque ella puede ser de disparo instantáneo. No requerimos hacer estudios de coordinación de protección ni estudios de cortocircuito, porque podemos establecer la zona de protección en forma precisa y en forma específica. En la década de 1920 al 30 aparece el primer matrimonio entre los sistemas de protección y los esquemas de comunicación, con la aparición de los sistemas piloto. Que muestro es el sistema de onda portadora, que todavía hay muchísimo, alrededor del mundo hay muchísimos de estos esquemas de protección. Simplemente para poder proveer protección diferencial de una línea. Por supuesto, si tenemos una línea de 300 kilómetros, en un relé diferencial no podemos tender cables por 300 kilómetros. Entonces hubo la necesidad de que en la barra, en este caso la barra G, se sepa qué ocurre en la barra H, y en la barra H tiene que saber qué ocurre en la barra G. Y esto se hizo usando un sistema que se llamaban los esquemas de protección piloto, que todavía están en uso. El matrimonio es patrimonio que empezó en esta década, todavía está activo y es un matrimonio muy bien avenido, porque como vamos a ver, ahora cada vez más las protecciones dependen de los esquemas de comunicación. En este esquema simplemente se emitía una onda de alta frecuencia, se tenían filtros pasabajo que dejaban pasar la onda de potencia de 60 Hz, pero limitaba el paso de ondas de alta frecuencia. Entonces los equipos de protección en esta barra podían saber lo que ocurría, la dirección de la corriente, por ejemplo en la barra H, y si la dirección de la corriente en la barra G y en la barra H era la misma, se declaraba que la falla era externa. Pero si la dirección de la corriente en esta barra viene en esta dirección y en esta barra viene en esta dirección, se sabe que la falla es interna y podían abrir los interruptores 1 y 2. Simplemente todos los esquemas pilotos van a tener algún esquema de comunicación que permita intercambiar información entre una barra y otra. Y esto ya en la década de entre 20 y 30 ya había esquemas de protección piloto. El primer relé de distancia, que usaba otro concepto, es simplemente medir la impedancia que hay desde el punto de ubicación del relé a donde ocurre la falla, ya se desarrolló en el año 23. El relé de distancia tipo MOO apareció en 1929 y el polarizado, que era muy sensible, en 1939. Como ven, estos son relés que todavía siguen usándose muchísimo, y el concepto de protección de distancia es la base de muchísimos relés modernos, pero fue un concepto que apareció ya en el año 1923. Aquí vemos un esquema típico, ustedes los que son electricistas deben conocerlo. Es un relé, simplemente aquí tenemos varios relés de varias zonas y programando o definiendo las zonas de protección podemos detectar fallas con bastante precisión. Estos relés también se usan en combinación cuando se tienen en ambas generaciones en ambos lados de la línea, entonces se intercambia información para hacer los relés aún más selectivos. Los relés estáticos, lo que se llamaron estáticos, aparecieron los primeros intentos de diseñar relés, fueron con tubos de vacío. En la década de los 40, por supuesto, los tubos de vacío no eran nada confiables ni nada duraderos, y estos nunca se aplicaron realmente en los sistemas de potencia. Pero ya con la invención del transistor en la época de los 50 comenzó el desarrollo de los relés electrónicos,
o de estado sólido. Y este desarrollo se mantuvo hasta que aparecieron los relés microprocesados en los años 80, ¿no? Y los relés estáticos se llamaban estáticos porque no tenían partes móviles, ¿no? No es como los relés electromecánicos que siempre tienen partes móviles. Estos relés eran todos electrónicos, pero nunca tuvieron mucho desarrollo. Un hecho importante aparece en los años 70, cuando se empieza a utilizar las computadoras digitales. Empezó a pensarse de ya usar una computadora con este fin. Hay un paper muy famoso publicado en 1969 de J.D. Rockefeller, donde él plantea usar una computadora, un mainframe, de las que se fabricaban en esa época, que ocupaban un cuarto completo, pero la idea era colocar una de estos en una subestación y hacer todas las funciones de protección en ella, utilizando esta computadora. Por supuesto, en ese momento no fue ni técnicamente factible ni económicamente posible. Pero lo interesante de este paper es que él desarrolló una serie de algoritmos de protección en forma tan detallada que sentó las bases del futuro de la protección digital. Con la aparición de los microprocesadores a finales de la década de los 70, apareció ya el desarrollo de los relés digital, y el primer relé digital fue despachado el 5 de abril de 1984. Este era un relé de distancia con capacidad de localizar fallas y se convirtió en el primer relé digital multifuncional. Ya no hacía una sola función, por ejemplo, de ser relé de distancia, sino que ya tenía la capacidad de ser relé sobre corriente y a su vez localizar fallas. Y con esto se inicia la tercera generación de relés. Y los relés digitales lo podemos definir como relés que convierten señales analógicas de tensión y corriente a valores digitales, y esto, por supuesto, en un microprocesador son fácilmente procesables para realizar todas las funciones de protección. Son multifuncionales porque ya vamos a ver cómo cumplen muchísimas funciones de protección, y ahora se han agregado funciones de control, de automatización y de medida. Y en un solo relé se puede tener lo que antes se hacía con muchísimos relés. Entonces, en resumen, son multifuncionales, son compactos, tienen capacidad de comunicarse, volumen reducido, bajo costo, y ellos prácticamente son libres de mantenimiento porque ellos tienen algoritmos de autochequeo que avisan cuando algún elemento está fallando. Entonces, le avisan a los operadores y se pueden tomar medidas. Ahí estamos viendo en la gráfica un relé digital comparado con un panel de relés electromagnéticos antiguos, ¿no? Se ve que bueno, en cantidad de elementos y en espacio, ¿no? Los relés inteligentes, que son los más modernos, que además de brindar la protección del sistema, tienen funciones de control, automatización, medición, y pueden llevar hasta proporcionar protección mecánica como control de temperatura, control de rodamiento, vibración, etc. Y también se utilizan en lo que se llama protección adaptable. La protección adaptable quiere decir que el sistema se reajusta automáticamente dependiendo de cambios en el sistema de potencia. Por ejemplo, si en una línea cambia el nivel de generación, cambian los niveles de cortocircuito, y si nosotros hemos hecho una coordinación para un nivel de cortocircuito, al cambiar ya no tenemos ningún tipo de coordinación. Estos relés pueden recibir señales y cambiar de grupos de ajuste. Entonces nosotros podemos tener varios grupos de ajuste. Si
Para una condición del sistema tenemos un grupo de ajuste y para otra condición del sistema tenemos otro grupo de ajuste. Y estos cambios se hacen automáticamente. Entonces ya el sistema de potencia tiene asociado ya no solamente un sistema de protección, sino un sistema de control y medición. Entonces ya no solamente se inicia la apertura del interruptor y se saca una banderita que ahora lo hace una luz LED para indicar gráficamente o visualmente cuál fue el elemento que operó, o lo puede hacer a través de una pantalla, sino que vamos a tener funciones de control. El relé puede emitir funciones de control para otros equipos de protección o recibir información de control desde otros equipos de medición o desde un centro de control. Y también algo muy importante es la grabación de eventos. Las oscilografías de los relés actuales son extremadamente detalladas y se puede analizar los eventos de falla desde varios puntos de vista. Otra cosa importante es que estos relés se pueden sincronizar en su tiempo, en sus relojes internos, pueden ser sincronizados, y de hecho los sistemas modernos de potencia tienen todos sus relés con la misma estampa de tiempo. Se sincronizan a través de GPS, que ahora es parte integral de cualquier subestación. Tener GPS que sincronicen todos los equipos de protección. De esta forma nosotros podemos analizar el efecto de una falla en varias subestaciones usando la misma referencia de tiempo. Entonces, resumiendo, la primera generación fue los relés electromecánicos, la segunda generación, relés estáticos que realmente nunca se impusieron en el mercado, y la tercera generación de los relés digitales. Al final de esta presentación vamos a hablar un poquito del relé de cuarta generación que acaba de salir al mercado. Si lo vemos en tiempos, los relés digitales, electromagnéticos, perdón, empezaron la primera generación de los albores de los sistemas de potencia y todavía siguen en operación. Un dato que me enteré el año pasado, que solo en Estados Unidos todavía hay alrededor del 70% de los equipos de protección son relés electromecánicos. O sea que hay todavía una tarea muy importante en los años venideros para la sustitución de relés electromecánicos. Los relés de estado sólido ya prácticamente no se utilizan, ya están desvanecidos en el tiempo. En cambio, los relés digitales es cuando están en plenitud de desarrollo. Veamos un relé multifuncional. Este es un ejemplo de un relé típico y esto de cualquier marca. Podemos ver, este es un relé multifuncional para protección de un alimentador. Puede ser utilizado en líneas de cualquier tensión, en protección de sistemas industriales, etcétera. Pero fíjense toda la cantidad de funciones que tienen, ¿no? Tiene función de chequeo de sincronismo cuando están por ejemplo, en esquemas de interruptor y medio o en enlace de barra. Tiene protección de bajo voltaje, protección de varios tipos de protección de bajo voltaje, de protección direccional. Cuando se utilizan en cable, tiene el modelo térmico, se le puede colocar el modelo térmico del cable que está protegiendo y provee protección a esto, o se pueden utilizar detectores de dispositivos de detección de temperatura y alimentarlo al relé. Tiene protección de sobrecorriente instantánea, varios de fase, de tierra y de secuencia negativa. La secuencia negativa se empezó a utilizar corriente de secuencia negativa, se empezó a utilizar con la aparición de los relés digitales, porque
esta se puede ajustar en forma mucho más sensible la protección de sobrecorriente, porque la protección de secuencia negativa no está influenciada por la corriente de carga. Los dispositivos de sobrecorriente siempre se ajustan bastante por encima de la corriente de carga para evitar que operen en condición de carga. En cambio, los relés de secuencia negativa que se usan para fallas desbalanceadas se pueden ajustar muy por debajo de la corriente de carga. Esto los hace mucho más sensibles. Este relé tiene función de falla de interruptor, puede detectar fallas incipientes en los cables, sobre todo cuando hay chisporroteo en las copas terminales, el relé las detecta y alerta para hacer mantenimiento. Pues tiene pérdida de potencial, sobrevoltaje, sincronismo, protección diferencial de neutro y otras funciones que pues, nos tomaría toda esta charla para describirlo. Además de esto, tiene funciones de control de bahía, que es protección para invasión de carga, bote de carga, etc. ¿No? Una bien interesante es que tiene, monitorea el interruptor y puede llevar la cuenta de cuántas veces ha abierto el interruptor y cuánta corriente ha interrumpido, lo cual facilita muchísimo el mantenimiento, ¿no? Una función muy novedosa que voy a hablar un poquito de ella es la detección de fallas de arco, ¿no? Esto con el aumento de los niveles de cortocircuito, sobre todo en los sistemas industriales, cada vez se presentan más fallas de arco, sobre todo en los switchgears de 416, 13.8, 34.5, y un requerimiento ahora es de tener un detector de falla de arco. Las fallas de arco, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, son muy destructivas y mortales. Hay muchísimos incidentes donde salen heridos los operadores o pierden la vida. Y ahora en la norma NFPA 70E, que es la norma para trabajo eléctrico seguro, exige que haya protección de arco tanto en los equipos como que los operadores deben usar equipos de protección personal adaptados para fallas de arco, ¿no? Bueno, tiene el reporte de eventos, graba cada vez que hay una falla, graba la falla y se emiten oscilografías que permiten detectar fácilmente o analizar fácilmente la falla, ¿no? Esto tenemos el localizador de falla y tiene una gran cantidad de protocolos de comunicación. Yo no soy experto en comunicaciones, sé lo básico, pero sí, estos relés, bueno, cualquier relé actual de cualquier marca soporta diferentes protocolos de comunicación y soportan la norma IEC. Veamos qué es el arco, la falla de arco, ¿no? Es simplemente cuando una falla eléctrica toma el camino ya sea entre fase o entre fase y tierra y genera gran cantidad de energía, ¿no? El sonido puede llegar hasta 140 decibeles a 60 centímetros. Tiene radiación infrarroja y ultravioleta, calor, presión, sonido, humo, esquirla, efectos psicológicos. La presión puede ser de 2.000 libras por pie cuadrado y temperaturas mayores a 400 grados Fahrenheit. Esto desafortunadamente fallas así son típicas, como lo dije, en los switchgears y causan gran cantidad de víctimas anualmente. Veamos un ensayo y veamos el efecto de una falla que dura 46 ciclos en ser despejada. Hay que desactivar el... Okay.
Ahí está el video. En solamente 46 ciclos, el daño que le causa al operador, ¿no? A pesar de que el operador esté protegido, le puede causar daños severos, ¿no? Aquí vemos el daño, un daño típico que ocurre en una celda cuando se produce una falla de arco. Ahora hay una forma de detectarlo usando unos sensores de luz, de fibra óptica que se alimentan a los relés y pueden detectar la falla de arco en tiempos muy, muy cortos, ¿no? Se puede proteger toda la barra simplemente enlazando la fibra óptica y llevando la señal a los relés, o se pueden proteger los cubículos de los switchgear, tanto en la parte donde está la parte de medición como la parte de los contactos, y la detección del arco es muy rápido. Veamos ahora una falla de arco de 5 ciclos. En este caso, la falla fue despejada en 5 ciclos y prácticamente no hay ningún daño para el operador. La detección puede hacerse tan rápido como en 2 milisegundos con la detección de luz y la detección de la corriente. Pues el equipo puede operar en forma muy, muy, muy rápida, ¿no? Salvando vidas y salvando equipos, ¿no? El otro relé funcional, este otro ejemplo, un relé 421, que de cualquier marca también tiene gran capacidad. Este es un relé que su función principal es protección de distancia, pero también es un relé de automatización y control. Este tipo de relé se utiliza mucho para control de bahías, también como pueden ver en el listado aquí, tiene gran cantidad de funciones de protección y funciones también mecánicas y de localización de fallas, ¿no? Tal vez en uno de las protecciones donde más se ven los efectos de la protección digital y de la facilidad de operar es la protección de transformadores. Bueno, aquí vemos, este concepto lo vimos anteriormente, que el relé puede detectar en forma precisa si las fallas son internas a la zona de operación o externas, y con esta gráfica, si la falla es externa, no tenemos corriente de operación, solamente tenemos corriente de restricción. Si la falla es interna, tenemos la corriente de operación cae en la zona de operación y el relé opera, ¿no? Anteriormente, bueno, lo que han visto protección, esto es muy bonito en teoría, pero cuando se va a proteger un relé un transformador, sobre todo cuando está conectado en delta estrella, nos enfrentamos a múltiples problemas para hacer que las corrientes de este CT, la corriente que provenga del lado de alta tensión, sea la corriente de baja tensión. Tenemos el problema de la relación de transformación, del desfasaje entre la corriente de alta y baja tensión debido a la conexión. Las CTs con diferentes relaciones son diferentes y diferentes tipos de relé. Por ejemplo, si este es a 230 kilovoltios y este es a 34,5 kilovoltios, el tipo de CT es totalmente diferente. Y para complicar más, tenemos relación de transformación variable cuando los transformadores están dotados, como es el caso de la mayoría de los transformadores, con cambiadores automáticos de toma. Entonces, esto implica muchísimos problemas. En cambio, con cualquier relé diferencial moderno, la conexión de los CT se hace igual en ambos lados del transformador. No importa cuál es la conexión aquí, normalmente se conectan en estrella. Las corrientes se escalan en
internamente al relé. Por supuesto, los CTs siguen haciendo la mayor parte del trabajo de escalar las corrientes, y toda la corrección del ángulo y la compensación se hace internamente al relé. Esto facilita muchísimo y hace muy precisa la protección de diferencial de transformadores, por ejemplo. Con el uso de relés digitales, todas las marcas tienen estrategias diferentes, pero en todas en general es lo mismo. Algo que se me olvidó decir es que también los relés se adaptan al tipo de CT. Si el CT es de corriente nominal de 5 amperios o de corriente nominal de 1 amperio, la mayoría de las marcas o se hace por software o se hace por switch o se hace cambiando tarjetas, pero los relés se pueden adaptar hacia el sistema es con transformadores de corriente de 5 amperios o de 1 amperio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de conexión de un transformador con una conexión no convencional. Observen que los CTs en ambos lados están conectados en estrella, a pesar de que esta es una delta y esta es una estrella. Y toda la parte de derivación de la corriente la hacemos internamente con un software para adaptar la protección a la condición que tenga el transformador. Veamos un poquito sobre, se me está acabando el tiempo, sobre las subestaciones digitales y por qué se llaman subestaciones digitales. El concepto básico es utilizar el mínimo de cobre y el máximo de fibra óptica o el máximo de cables de comunicación y minimizar el uso del cobre. La idea es que todas las conexiones de los equipos primarios se lleven por cable de cobre a una unidad de captura de datos, de adquisición de datos, que los llamamos emerging units, y esta información se lleva a dispositivos electrónicos inteligentes por redes de comunicación, y de allí se llevan a redes de comunicación ya de lo que se llama de tercer nivel, a centros de control, a las interfaces hombre-máquina, a las unidades de ingeniería, y los ingenieros pueden acceder a cualquiera de estos dispositivos electrónicos vía comunicación o a las merging units. Vamos a elaborar un poquito más sobre las subestaciones digitales. Aquí hay un ejemplo dramático de lo que es una subestación convencional, en la cual debemos llevar a través de canales miles de cables, literalmente, y muchas veces kilómetros de cable que deben ir desde los dispositivos de las conexiones primarias a los relés y a la sala de control, ¿no? La idea básica de la subestación digital es, como ya lo dije, del equipo primario, ir con cobre hasta módulos de entradas y salidas. Estos módulos lo que hace es recibir las señales analógicas de los equipos primarios o señales digitales de los interruptores o de los equipos de maniobra que tengamos en la subestación a módulos de entradas y salidas que convierten las señales analógicas en señales digitales, llevarlas a un bus de proceso de comunicación y de ahí al relé, que puede estar en la caseta de control. En algunos esquemas ya vemos que lo que se hace es colocar el relé aquí y solamente llevar información a la sala de control. Entonces, la idea es utilizar fibra óptica en lugar de cables de control, menos costo para el proyecto, reducción de errores humanos de cableado, reducción de accidentes y mayor monitoreo y confiabilidad, ¿no? Y la tendencia de la mayoría de las empresas es a ir digitales en el futuro. O si no completamente, sí utilizar al máximo los esquemas de comunicación. Hay una norma internacional que es la IS 61850 que usa para el protocolo GUS, que
no le conseguí, bueno, yo como les dije, no soy un experto en comunicaciones, que pues, la traducción que pude hacer es evento de subestación orientada a objetos genéricos, por las siglas en inglés es GUS. Y esta norma, lo importante de esta norma es que define los protocolos aceptables que sean intercambiables entre marcas y que cumplan, esta es la norma internacional, que cumplan con todos los requisitos que dice la norma para intercambiar información entre dispositivos inteligentes de protección o de comunicación o de control. Aquí está la definición y ese es un estándar para la automatización de subestaciones, parte del comité técnico del International Electrotechnical Commission. Tiene 10 partes y entonces si tiene la certificación ISE que cumple con la norma y puede ser utilizado en subestaciones digitales. Algunas empresas solamente aceptan soluciones que cumplan la norma, otras no, porque hay muchos protocolos propietarios que pueden ser patentados o no, pero eso depende de cada empresa, ¿no? Entonces, resumiendo, básicamente tenemos los equipos primarios, una red de área local de procesos y los dispositivos electrónicos y una estación LAN que se comunica con los demás clientes, ¿no? Bueno, volvemos a la misma, entonces aquí vamos a tener equipos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y como les digo, la idea es usar diferentes protocolos. Fíjense que aquí en el caso que tengo en la figura, toda la red es redundante, ¿no? Fíjense que del merging unit se utiliza la misma información, va por doble vía para hacerlo totalmente redundante. Y muchas veces hasta los equipos se hacen redundantes y para comunicar la información a las interfaces hombre-máquina, a los centros de control y a las unidades de ingeniería. Fíjense que aquí lo que le digo, aquí esto es más comunicación que protecciones, ¿no? Y estos dispositivos inteligentes hacen funciones de protección, de medición, de automatización y de control. O sea, todo ahora ya está unido. Ya no solamente podemos hablar de protección, sino hablamos de protección, control, automatización y medición. Veamos unos ejemplos, ¿no? También del uso de comunicación digital para resolver problemas de protección. En la parte izquierda usted ve una barra doble con enlace de barra y la forma tradicional de proteger, de proveer protección diferencial, esto era los esquemas centralizados, que uno con cobre traía toda esta información a la unidad central o al relé diferencial de barra. Y el relé diferencial tomaba la decisión, cuando había una falla interna, de desconectar los interruptores, ¿no? El problema con esto es que si sale una línea, entonces había que hacer un switcheo de los CTs, que es muy peligroso. Ustedes saben que los CTs cuando se abren producen sobretensiones y realmente hacer el balance en esta línea, sobre todo cuando se cambia la configuración, era bien complicado, ¿no? La protección diferencial de barra era una de las protecciones más difíciles de implementar, más complicadas y que daban más problemas. Actualmente lo que se está usando es la protección distribuida de barra, donde se tienen unidades de adquisición de datos con cobre, o sea, desde los equipos primarios, pero de aquí se lleva a fibra, toda la información se lleva a fibra, y en esta unidad central, que es el relé diferencial de barra, se hace todo el procesamiento.
Por supuesto, esto utiliza menos cobre, etcétera, pero lo más interesante es que es muy fácil cuando se tienen cambios en la configuración. Claro, en este caso es una barra muy sencilla, pero cuando se tienen cambios en la barra, la unidad el relé de diferencial de bar se programa o se le informa al relé cuál es la configuración que se tiene y él cambia las zonas de protección, asigna los interruptores a una determinada zona, etcétera, o los CT o los interruptores. Entonces es muy fácil todo el trabajo que se tenía antes y los peligros que había se elimina porque aquí todo lo hace la unidad central de procesamiento. Además de eso, por ejemplo, si tenemos la unidad central, podemos usar la misma información, por ejemplo, no solamente para la protección diferencial de barra, pues podemos usar la misma información para la protección diferencial de líneas, para los relés de distancia o para control de interruptores o para otras funciones, porque tenemos toda la información ya digitalizada. Bueno, en esto vemos que cómo evolucionó de tener una gran cantidad de cableado en el breaker, se elimina aproximadamente el 33% de las terminaciones. En lugar de tener cables, tenemos cable de comunicación y en lugar de tener en los cableado de cobre, tenemos unos pocos cables de comunicación y eliminamos miles de cables de cobre de las canalizaciones. Toda la comunicación la hacemos vía digital. Veamos unos ejemplos muy simples de comparativos entre cómo podemos usar las comunicaciones en forma ventajosa. Este es un esquema rápido de barra que se usó, era con cableado. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta barra, el problema que antiguamente, cuando los relés no se comunicaban, ¿qué hacíamos? Que había que coordinar cualquiera de los relés de los alimentadores con el relé de la barra, y este relé tenía que ser más lento. Pero no había necesidad, si la fallan en la barra, podemos acelerar el disparo de este relé, porque ya no tendría que esperar, simplemente enviábamos una señal cuando cualquiera de los feeders, de los alimentadores, detectaba una condición, activaba la unidad 50, que activaba un relé que bloqueaba el disparo del relé de la barra. De esta forma podíamos, pero si la falla es aquí, no se recibe ninguna señal de bloqueo y este interruptor podría abrir instantáneamente, es decir, sin retraso intencional de tiempo, porque no necesitamos coordinar. Pues esto mismo lo podemos hacer utilizando un procesador lógico de cualquier tipo. Comunicamos del relé a este procesador lógico y si hay una señal de que hay una falla en cualquiera de los alimentadores, inmediatamente se envía una señal de bloqueo al breaker, al interruptor de la barra, evitando que este opere. Pero si la falla es en la barra, no hay ninguna señal de bloqueo y el relé opera inmediatamente. Esto también lo podemos hacer utilizando una red de Ethernet o con mensajes GUS, etc. Este es un ejemplo muy sencillo, pero simplemente para ilustrar cómo podemos automatizar la operación de los relés a través de las comunicaciones. Una forma que se está haciendo ahora es utilizar detectores, sensores inalámbricos, que son unos transmisores que también se colocan y en forma inalámbrica envían una señal. Esto se está utilizando mucho en zonas rurales y también para automatizar sistemas de distribución. Cuando se utilizan reconectadores, se pueden enviar señales de cuál es el elemento que está en falla. En este caso es el mismo ejemplo anterior. Si el detector inalámbrico detecta la falla, envía una señal
inalámbrica al relé de la barra y lo bloquea si la falla es en uno de los alimentadores. Por supuesto, si la falla es en la barra, no hay señal y el relé de la barra actúa instantáneamente. Esto, por supuesto, tiene sus limitaciones, estos transmisores. Hay transmisores que también monitorean la corriente de carga y se puede saber cuánta carga hay en cada alimentador. Y se están utilizando muchísimo en subestaciones rurales. Un ejemplo de implementación, este se implementó aquí en Bogotá, es el caso de una planta eléctrica que tiene el patio de 115 estaba de un lado del río y la sala de control del otro lado del río, y la empresa tenía necesidad de actualizar su protección de barra, pero aquí tenían un puente para llevar los cables y el puente estaba a máxima capacidad y no había forma de llevar más cables. La solución era construir un puente nuevo, ¿no? La solución que se propuso y se implementó es simplemente tomar todas las señales de la protección de barra, una protección diferencial de barra, llevarla a una unidad en el patio a través de fibra óptica, traerla al relé diferencial de la barra y simplemente esto se hizo, se implementó, está funcionando perfectamente y costó una fracción del costo previsto al comienzo. Y como les digo, la tendencia es hacer todo digital. Veamos para terminar, porque se me está acabando el tiempo, ¿hacia dónde van las protecciones actualmente? Ahorita se está hablando de los esquemas especiales de protección, que son los esquemas de acción remedial, ¿no? Estos esquemas de acción remedial cubren países o interconexiones entre países o interconexiones entre regiones, y la idea es monitorear todo el sistema para evitar apagones en países o en regiones. Dos ejemplos del sistema: en Uruguay se implementó un sistema de acción remedial. Uruguay tiene el problema que está interconectado con Argentina. Argentina tiene muchísima carga, Uruguay no tiene. Entonces, cuando tenía fallas, se caía todo el país. Entonces, se implementó un sistema de acción remedial que monitorea todo el sistema y toma acciones en milisegundos que evitan que hay esquemas de reconfiguración del sistema y de bote de carga que evita que el sistema colapse. Este sistema ya tiene en Uruguay funcionando creo que 2 o 3 años. En Panamá se acaba de implementar uno. El Panamá tiene el mismo problema. Panamá está en la cola del sistema centroamericano que conecta a México con todos los países centroamericanos y Panamá. Y cada vez que había una falla en la línea de 230 se caía todo el país. Entonces se implementó un sistema de acción remedial. Son sistemas bastante complejos, pero ya tiene como un mes implementado, ha operado 2 veces exitosamente, ha evitado que el país se caiga, pierda todo el sistema. Una vez operó erróneamente por un problema en una tarjeta, pero afortunadamente solamente botó 30 megawatts de carga, ¿no? Otra tendencia que también se está implementando muchísimo es el control automático de distribución, que son sistemas especiales de protección y de reconfiguración del sistema para aumentar la confiabilidad y la seguridad. Las microredes se refiere a tanto en sistemas industriales como en sistemas donde hay generación distribuida. Hay problemas, por ejemplo, ahora hay normativas muy estrictas cuando se conectan sistemas eólicos o parques solares, que es lo que se muestra en la figura, con las redes normales, con las redes de transmisión, que se requieren sistemas que actúen muy rápido y que reconfiguren el sistema y tengan programas de bote de carga para evitar colapsos.
Y también la nueva tendencia en lo que se llama redes definidas por software, que se refiere a sistemas de configuración de los sistemas de comunicación de las subestaciones, y ya no usando tanto switch como vimos en la figura anterior, que todo se hace redundante. Esto se puede configurar la red simplemente mediante un equipo, un software que yo no lo llamaría un switch de comunicaciones, sino un equipo que redirecciona la comunicación de acuerdo al evento que ocurra o del problema que se tenga o de la información que se quiera transmitir. Pues cualquiera de estos esquemas vale la pena una conferencia completa, pero esta es la tendencia actual de ir a estos esquemas especiales que se llaman esquemas especiales de protección. Y para terminar, quería hablarles del relé de onda viajera. Los que han estudiado protecciones, este relé estuvo en los libros de texto durante muchísimos años. No había la tecnología para desarrollarlo, pero ya en el 2017 salió al mercado el primer relé. Y el principio es simplemente el que vemos en el video, que cuando se crea una perturbación en una línea, se disparan ondas viajeras que viajan a la velocidad de la línea y van del punto de falla hacia los extremos. Entonces, aquí lo vemos, si hay una falla, va a salir una onda de corriente y de tensión dirigida a los extremos y que viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Normalmente en la línea de transmisión, la onda viaja a 299.792 kilómetros por segundo, es decir, en un milisegundo recorre 300 kilómetros y en 10 microsegundos recorre 3 kilómetros. Entonces, el principio del relé, que al momento que ocurre la falla, el relé detecta en la barra A el tiempo en el cual llegó la onda viajera, y en el relé B también el tiempo en el cual llegó la onda viajera. Se intercambia la información entre ambos extremos y se puede saber con mucha precisión dónde ocurrió la falla. Aquí vemos el principio de operación, es muy simple. La tecnología es mucho más complicada. Entonces, aquí tenemos el tiempo en que llega en el diagrama este de Bill. Tenemos el tiempo, TSUS es el tiempo en el cual llega la onda viajera a la barra S, y TSUR es el tiempo en el cual llega a la barra R. Y si sabemos que la velocidad de propagación en la línea es igual a la longitud de la línea sobre la velocidad de propagación, fíjense que estas dos son constantes, y en función de la longitud de la línea, el tiempo de propagación, resolviendo estas dos ecuaciones en m, podemos llegar a determinar la distancia m. Y si esto lo hacemos en r, pues por supuesto determinamos la distancia LL menos m. Esto lo hace el relé a una velocidad asombrosa, la velocidad que lo hace. Ya vamos a ver un ejemplo. Este es el relé de onda viajera. Bueno, además de las funciones de localización de falla, puede usarse para disparar los interruptores, o se puede utilizar en esquemas de disparo transferido directo o de disparo transferido con sobrealcance permitido, etc. Y él se comunica con el otro extremo, o puede también detectar fallas estando instalado en un solo extremo. No voy a ahondar mucho más con esto porque es bastante, me voy a salir del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo práctico de un relé instalado. Lo que quiero que vean, no tanto esta es la oscilografía que produce el relé. El relé muestrea 1 millón de ciclos un millón de veces por segundo, es decir, 16.600 veces por ciclo, ¿no?
y el disparo lo produjo en aquí se ve en 1.47 milisegundos. Produjo el disparo. Y la falla fue un flashover en una línea de 115. La distancia que determinó el relé fue de 61,025 kilómetros y la distancia del aislador dañado era de 61.501. O sea, la precisión es prácticamente la distancia que hay entre dos torres, ¿no? Estos relés ya se están utilizando muchísimo, tanto como localizadores de falla, como para disparar los interruptores, ¿no? Debido a su alta velocidad de disparo. Quiero terminar con un pensamiento del doctor Ed Schweitzer, quien fue quien inventó el relé digital y quien dirigió el equipo de investigadores que inventaron el relé de onda viajera. Para tanta gente, este es un sueño hecho realidad, incluido yo. Comparando por donde empezamos en 1984, hoy estamos muestreando 4.000 veces más rápido y 64 veces más preciso. Estamos disparando en milisegundos y pensando en microsegundos y nanosegundos. Y estamos aprendiendo y resolviendo nuevos problemas. Por importante que sea este avance, esto es solo el comienzo. Esperamos trabajar juntos a medida que llevamos la protección en el dominio del tiempo y la oscilografía del megahertz de los sueños a las realidades. Y a la vez avanzamos con la protección, el control, la automatización, la localización de fallas y el monitoreo, todos juntos. Edmund O. Schweitzer, PhD. Con esto termino. Muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto. Siéntanse en la libertad de escribirme, ya sea a mi correo corporativo o a mi correo personal. También están mis datos personales y mi WhatsApp. Muchas gracias y nuevamente quiero agradecerle a Liesa el haberme dado esta oportunidad. Entonces, en el poco tiempo que quedamos, se abre el ciclo de preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, profesor Germán. Acá tenemos algunas preguntas, se las voy a leer para que tenga bien responderlas. El primero en formular una pregunta es el señor Dacio Forja y comenta, entiendo entonces que los IED van ajustándose y autorregulándose en forma autónoma. Sí, sí se pueden ajustar si se programan de tal forma hay comandos de control que se emiten a los IEDs y ellos pueden cambiar su grupo de ajuste y pueden adaptarse a nuevas configuraciones o a nuevas condiciones del sistema. Perfecto. Juan Carlos Romero pregunta, buenas tardes, excelente presentación en Venezuela. ¿Qué porcentaje de las subestaciones de alta y baja tensión y líneas de transmisión tienen esta tecnología de protección inteligente? Gracias. No tengo la menor idea. Yo hace 3 años que salí de Venezuela y tengo tiempo, a pesar de que yo me mantengo enterado de lo que está ocurriendo y tengo bastante información del sistema eléctrico, no te podría decir, hablar de porcentaje. Yo sé que en los últimos años ha habido muy poca inversión en el sistema eléctrico. Nuestras subestaciones siguen teniendo tecnología bastante antigua y realmente no lo sé. No podría hablar de porcentaje. Perfecto, continuamos entonces. Michelle Ricucci hace la siguiente pregunta. Buenas tardes. Las descargas parciales en aisladores de una línea también generan ondas viajeras de menor magnitud que una falla. ¿Qué tan desarrollado se encuentra la tecnología de onda viajera de forma que se pueda detectar descargas
parciales en aisladores antes de que la misma degenere en un cortocircuito? No sabría responderle. No, realmente ya salió la nueva generación. Déjeme esa pregunta. Voy a consultar con los expertos y se la contesto. Okay. Sí sé, por ejemplo, los relés tienen, por ejemplo, el relé de alimentador, él tiene un algoritmo que detecta los pequeños chisporroteos en la línea y alerta de que hay una falla incipiente en los terminales de los cables, pero en los aisladores realmente no sé. Ok, Déjeme hay varios consulto comentarios. y yo Okay. le envío a Liesa para que usted difunda la respuesta. La respuesta. Ok. Ahora hay varios comentarios. Buenas tardes, mil felicidades, profesor Valderrama. Excelente presentación de William Osal. Jorge Cabrera también comenta, muchas gracias, excelente presentación. De igual manera, la ingeniero Nancy Barbosa comenta, gracias, profesor, muy buena presentación, siempre aprendiendo de usted. Joan Benit Giral dice, muchas gracias al profesor Valderrama por su esfuerzo, una presentación muy ilustrativa, felicidades. Jospel también comenta, excelente presentación. Roner hace una pregunta, Roner Pérez, buenas tardes, ¿estos relés presentados de ondas viajeras son adaptables o hay unos específicos para los sistemas HVDC? Para sistemas, no sé. Yo no he visto ninguna aplicación en sistemas de corriente continua. Solamente los he visto en sistemas de corriente alterna. Pero déjeme preguntar eso, es bien interesante. Si hay, se pueden utilizar en línea con compensación capacitiva y en líneas híbridas también, o sea, líneas que son parte aérea y parte subterránea. Pero realmente no sé si se están aplicando en líneas de sistemas DC. Ok, continúan entonces los saludos a Adriana Gutiérrez, interesante presentación, Juan Carlos González también. Ángela Raquel Tizo comenta, ¿existe la posibilidad de hacer retrofit en algunos relés existentes para emigrar a la nueva tecnología? Sí. De hecho, se hace muchísimo. Por ejemplo, la presentación que les hice de la solución que utilizando tecnología Tidal, que son link con enlace de tiempo, la que presenté en el río Bogotá, ya vamos por 3 en que se han hecho y hemos hecho muchísimas, bueno, y todas las empresas, no solamente nosotros, todas las empresas han hecho muchísimos cambios de relés. Sí, porque prácticamente con relés electromagnéticos, por un modesto, las señales de control de tensión y corriente están disponibles y simplemente se conectan al relé y se pueden hacer retrofits. Sí, la respuesta es sí, se hace muchísimo retrofit. Gracias, profesor. Aquí le comentan, bueno, excelente presentación. También le envían saludos desde Unexpo Barquisimeto. Javier Ojeda comenta, gracias profesor, excelente presentación. En nuestra nueva planta, la subestación es totalmente digital, muy interesante. Romer Pérez dice, gracias por su presentación y considerar mi interrogante. Gracias. Y el resto siguen palabras de agradecimiento, presentación, no tenemos más preguntas. No hay más preguntas en el chat. Okay. Bueno, si hubiese más y surgen, por favor, se la pueden hacer llegar a Liesa y ellos gentilmente me la hacen llegar a mí. Yo trato de responderla y se las envío.
Perfecto, profesor. No entren más preguntas, entonces damos por culminada la conferencia de esta tarde. Muchísimas gracias, profesor, por su participación. Excelente. Como siempre, de verdad, gracias por acompañarnos. Y, bueno, está surgiendo una pregunta ya de última hora. Profesor, ¿qué información tiene usted de la actualización del sistema de protecciones del sistema GURI? Ninguna. No sé realmente nada. Perfecto. Bueno, de todas formas, las preguntas que queden pendientes se las haremos llegar al profesor para que él las pueda responder por correo electrónico. Nuevamente, gracias, profesor, y gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta tarde. Los esperamos en las próximas semanas, que tendremos otras interesantes conferencias del área de petroquímica. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias, mi agradecimiento para todos por su paciencia al haberme oído, a Liesa por haberme invitado, y ha sido un gran placer para mí haber hecho esta presentación. Bueno, aquí tenemos nuestros coordinadores que también van a participar. Adelante, Gustavo. Germán, muchas gracias por tu excelente presentación y gracias por la ayuda que les das en la formación de los estudiantes en la parte de sistemas de protección. Agradecemos tu tiempo y dedicación. Excelente trabajo. A ustedes y siempre a la orden cuando quieran una conferencia más especializada. Si yo no la doy, puedo invitar a cualquiera de nuestros expertos. Yo estoy totalmente a la orden y todo lo que es educación para mí es prioritario. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde y gracias a todos los asistentes.